A mediados del siglo XX, París era mucho más que una ciudad, era un cruce de discursos. Allí convivían y chocaban la filosofía, la lingüística, la antropología, la matemática, la política y el psicoanálisis. Ya no parecía posible sostener una única forma de explicar al ser humano, ni un solo modelo capaz de decirlo todo. Ese clima intelectual marcaba el fin de una ilusión, la idea de que existía un saber total, un punto de vista privilegiado desde el cual comprender la realidad sin fisuras. En su lugar, emergía otra pregunta, mucho más inquietante. ¿Y si el sentido no estuviera dado, sino producido? Es en ese contexto donde, de la mano de varios pensadores, se produce el llamado giro lingüístico, un desplazamiento fundamental en las ciencias humanas y la filosofía. El lenguaje dejaba de ser un simple medio para expresar ideas y pasaba a ser considerado una estructura que organiza el pensamiento, el sentido y la experiencia misma. No hablamos desde el lenguaje, hablamos en él. Jacques Lacan surge en ese escenario. Psiquiatra de formación y lector riguroso de Freud, no intentó crear una nueva psicología, sino releer el psicoanálisis a la luz de ese nuevo lugar del lenguaje. Su apuesta fue retomar a Freud desde otro ángulo, apoyándose en herramientas de la lingüística, la lógica y la matemática, y transmitiendo su enseñanza principalmente a través de seminarios, donde el pensamiento se construye en acto, sin sistema cerrado ni respuestas definitivas. Cuando el lenguaje deja de garantizar el sentido y el saber ya no promete respuestas totales, lo que queda es un sujeto atravesado por la falta. Ese es el punto desde el cual Lacan empieza a hablar. Inspirado en el psicoanálisis de Freud, pero también en la lingüística de Saussure, Lacan parte de una idea decisiva. El lenguaje no es un simple reflejo de la realidad, no nombra cosas que ya están dadas, sino que organiza el mundo, establece diferencias, produce sentido. Las palabras no se pegan naturalmente a los objetos, son un artificio, una red de signos que sirve para establecer un orden. Eso vale también para nosotros mismos. No solo usamos el lenguaje, somos hablados por él. Desde antes de nacer o de poder decir yo, ya existe un colchón de lenguaje que nos acobija. Hay palabras que nos nombran, nos describen, nos ubican en un lugar. Se nos dice quiénes somos, qué se espera de nosotros. El sujeto no nace primero y luego aprende a hablar. Se constituye en ese entramado de palabras. Lacan retoma aquí una idea freudiana clave. El cuerpo no es, de entrada, una unidad armoniosa. En la experiencia temprana, el cuerpo se vive de manera fragmentada, dispersa, sin una forma unificada. Es el lenguaje, junto con la imagen de uno, lo que viene a dar una cierta consistencia que permite reconocerse como alguien. Por eso, para Lacan, el momento del espejo es decisivo. No se trata solo de verse reflejado, sino de reconocerse en una imagen sostenida por el otro, por una palabra que dice, ese eres tú. Esa imagen viene a unificar un cuerpo vivido previamente de forma fragmentada y al mismo tiempo introduce una ley, ordena, separa y marca límites. Pero todo eso lo hace a costa de un engaño. Ofrece una ilusión de totalidad que nunca termina de coincidir con la experiencia del cuerpo y del deseo, es decir, con aquello que desborda, que va más allá de las palabras. Al final, entrar en el lenguaje es acceder al sentido, pero también aceptar una pérdida, que siempre habrá un resto que no podrá ser nombrado del todo. Para Lacan, ese paso por el lenguaje tiene una consecuencia central. La necesidad ya no aparece nunca sola. Cuando una necesidad se dice, cuando se pone en palabras, se transforma en demanda. Y una demanda no va solo hacia un objeto, va hacia un lugar desde el cual esperamos una respuesta. Pero ese lugar no es una persona concreta. Lacan lo llama el otro con mayúscula para marcar que no tiene rostro propio. No es mamá, no es papá. No es la sociedad en abstracto. Es el lugar del lenguaje, de las normas, de las expectativas,
de los sentidos que nos preceden. Es de donde vienen las palabras con las que somos nombrados y las ideas sobre lo que deberíamos ser. Por eso el lenguaje nunca alcanza del todo. Pedimos algo, pero no sabemos exactamente qué. Decimos más o menos de lo que queremos decir. Siempre queda un resto que no logra ser dicho, y es ese resto el que marca al sujeto como dividido, como barrado. No coincidimos plenamente con lo que decimos de nosotros mismos. El sujeto queda así atrapado entre dos cosas, lo que necesita y lo que puede pedir, lo que desea y lo que el lenguaje le permite formular. Y en ese desajuste aparece la falta, no como un error, sino como una condición estructural. Hablar es dirigirse al otro, pero el otro nunca responde de manera completa. Y es precisamente en esa distancia entre lo que se dice y lo que vuelve donde se juega el deseo. A partir de esto es que Lacan organiza la experiencia psíquica en 3 registros fundamentales. El primero es lo simbólico. Es el registro del lenguaje, de la ley, de las normas y de los significantes que nos preceden. No hace falta detenerse demasiado aquí. Todo lo que venimos diciendo ya lo anticipa. Lo simbólico es eso que ordena la experiencia, que permite nombrar, separar, dar sentido. Es lo que hace posible que algo sea decible, pensable, compartible. El segundo registro es lo imaginario. Tiene que ver con las imágenes, con las identificaciones, con la forma en que el yo se construye a partir de reflejos, comparaciones y semblantes. Es el plano de la coherencia aparente, de la unidad del cuerpo, del yo soy esto. Un registro necesario, pero siempre atravesado por la ilusión y por la confusión entre uno mismo y el otro. Y finalmente está lo real. Lo real no es la realidad cotidiana ni lo que simplemente existe ahí afuera. Para Lacan, lo real es aquello que no puede ser simbolizado ni imaginado del todo. Lo que no entra en palabras, lo que no se deja representar, lo que aparece como un vacío de sentido. Lo real puede experimentarse como un sinsentido radical, como una especie de flotación en el vacío. No hay apoyo, no hay referencia clara, no hay nombre que alcance. Es eso que insiste, que empuja, que irrumpe una y otra vez, muchas veces de forma angustiante, recordándonos que el lenguaje nunca logra cerrarlo todo. Al final, para el psicoanálisis no existe un sujeto sano por un lado y una enfermedad por otro. No hay un sujeto por fuera de una forma de padecimiento. En todo ser hablante existen distintas maneras de habitar ese resto que el lenguaje no logra absorber, distintas posiciones frente al deseo y al goce. Y es según cómo cada uno se ubique frente a eso que se organizan 3 grandes estructuras clínicas: neurosis, psicosis y perversión. La más frecuente es la neurosis. En la neurosis, el sujeto no queda arrojado sin referencias. Intenta, una y otra vez, domesticar el goce, darle un sentido a eso que lo desborda. El goce no aparece como algo puro o sin nombre, sino como algo que se intenta ordenar, explicar, poner en relación con una historia, con identificaciones, con otros. El neurótico busca armar sus ficciones alrededor de ese goce. Preguntarse por qué le pasa lo que le pasa, qué lugar ocupa para el otro, qué debería ser o qué debería querer. Por eso, la experiencia psíquica en la neurosis se organiza alrededor de una pregunta. No una pregunta formulada de manera consciente, sino una pregunta estructural que atraviesa la vida del sujeto. ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué soy para el deseo del otro? Para no quedar expuesto de manera directa a la falta de respuesta de esa pregunta, que sería demasiado angustiante, el sujeto neurótico construye respuestas anticipadas. Es decir, en lugar de enfrentarse cada vez al vacío de no saber qué quiere el otro, arma una serie de soluciones que responden artificialmente a esa pregunta. Una de esas respuestas es lo que Lacan llama el fantasma. El fantasma puede pensarse como un guión inconsciente, una escena básica, siempre más o menos la misma, que organiza el papel que el sujeto cree representar en relación al otro.
No es una fantasía elegida ni algo que se imagina voluntariamente, sino una estructura que fija un lugar desde el cual el sujeto se presenta ante el deseo. A través del fantasma, el sujeto cree saber el lugar que ocupa. Puede ser quien falta, quien decepciona, quien debe cumplir, quien espera ser amado, quien siempre llega tarde, quien no es suficiente. Ese guión se repite en distintas situaciones, con distintos personajes, pero conservando la misma lógica. Y aunque muchas veces haga sufrir, cumple una función central. Evita el encuentro directo con un goce sin nombre, con un deseo completamente indeterminado. Otra respuesta son las identificaciones. Decir, yo soy así, yo no soy de esa manera, yo pertenezco a esto. Es otra forma de responder por adelantado a la pregunta por el deseo del otro. Las identificaciones ofrecen una consistencia mínima, una imagen relativamente estable de quién se es, aun cuando esa imagen nunca termine de coincidir del todo con la experiencia real del sujeto. Y finalmente está el síntoma. En la neurosis, el síntoma no es un accidente ni un simple error, sino una solución singular. Es la manera en que el sujeto logra sostener su deseo sin quedar completamente desbordado por el goce. El síntoma duele, molesta, se repite, pero al mismo tiempo organiza, limita y da una forma a aquello que sin él sería vivido como caótico o insoportable. Para Lacan, no es casual que muchos síntomas se armen alrededor de la sexualidad y de la muerte, en tanto son los dos grandes puntos donde el lenguaje falla, los agujeros estructurales del sentido. Fantasma, síntoma e identificaciones funcionan así como respuestas anticipadas frente al deseo. No eliminan la falta ni la resuelven, pero permiten que el sujeto neurótico pueda habitarla, rodearla, sostenerla desde una posición estable, sin quedar completamente expuesto a aquello que el lenguaje no logra decir. A partir de ahí, Lacan va a distinguir dos grandes formas dentro de la neurosis: la neurosis obsesiva y la histeria. Son, por decirlo así, las dos maneras más visibles en las que un sujeto neurótico se organiza frente a la falta, al deseo y al goce. Empecemos por la neurosis obsesiva. En el obsesivo hay algo muy claro. No quiere saber nada de la falta. No quiere saber nada de que el lenguaje no alcanza, de que el deseo deja marcas en el cuerpo, de que hay un goce que no se puede ordenar del todo. Frente a eso, su posición es intentar tapar, cerrar, completar. El obsesivo busca una ilusión de completud. Por eso suele organizar su vida como una lista: tareas, horarios, reglas, cálculos, previsiones. Todo tiene que estar bajo control, como si de ese modo pudiera evitar que algo del deseo se le estropee, que algo imprevisto irrumpa. El deseo queda atrapado, suspendido. Hay en el obsesivo una especie de hipervigilancia de sí mismo. Es alguien que se mira vivir, que se observa desde afuera, como desde un palco. Está presente, pero no del todo en escena. Piensa, evalúa, anticipa, pero rara vez se entrega al acto. En ese sentido, Lacan dice que el obsesivo está muerto para el deseo. No porque no tenga deseo, sino porque hace todo lo posible por no dejarlo aparecer. El obsesivo intenta taponar la falta. Quiere creer que si logra hacerlo todo bien, si piensa lo suficiente, si ordena cada detalle, entonces algo se cerrará. Pero ese cierre nunca llega. Por eso aparecen ciertas formas típicas. Por ejemplo, la obsesión con la limpieza, la idea de que el goce está en la suciedad, en lo impuro, y que eliminándolo se podría alcanzar una especie de tranquilidad definitiva. Se limpia una y otra vez, se controla, se desinfecta, pero el malestar vuelve. El goce no se elimina. O la otra escena clásica, el sujeto que pasa la vida debatiendo entre tomar la decisión A o B, pensando, repensando, calculando todas las consecuencias posibles. No decide no porque no pueda, sino porque decidir implicaría aceptar que ninguna opción va a resolverlo todo. Mantener el dilema vivo sostiene la ilusión de que algún día la decisión correcta traerá la completud.
Así, en la neurosis obsesiva, el síntoma no apunta a abrir el deseo, sino a congelarlo. Es una forma de defensa frente a la falta, una defensa que promete control, orden y coherencia, pero que deja al sujeto atrapado en una espera interminable, siempre al borde de vivir, pero nunca del todo viviendo. En la histeria ocurre algo distinto a lo que veíamos en la neurosis obsesiva. Si el obsesivo intenta tapar la falta, ordenarla o neutralizarla, la histeria encuentra otra forma de lidiar con ella, garantizándose una posición subjetiva, es decir, asegurándose un lugar desde el cual existir. Pero ese lugar nunca debe cumplirse del todo. La histeria se mueve en una tensión constante. Por un lado, necesita ocupar una posición que le dé consistencia, un lugar desde el cual sentirse alguien. Por otro lado, no puede quedarse fija ahí, porque quedar atrapada en esa posición haría desaparecer al deseo, que esa solamente sería la meta del obsesivo. En la clínica, esta estructura aparece con mayor frecuencia en mujeres, así como la neurosis obsesiva se encuentra más habitualmente en hombres. Pero no se trata de una cuestión biológica, ni exclusiva. Hay hombres histéricos y mujeres obsesivas. Lo que define la estructura no es el sexo, sino la posición subjetiva frente al deseo y al goce. En la histeria, el deseo no se apaga ni se congela. Se mantiene vivo a través de la insatisfacción. Pero no se trata de que el deseo no se satisfaga solo porque el mundo no responde. Al contrario, el deseo queda doblemente insatisfecho, por la estructura misma del lenguaje, pero también porque el propio sujeto se encarga de que no se cierre. Cada vez que parece que algo podría cumplirse, el sujeto histérico se retira o se boicotea. Cada vez que se arma una escena, algo la interrumpe. Cada vez que el deseo podría encontrar un punto de llegada, aparece un obstáculo. En este movimiento de ir y venir, de acercarse y alejarse, de mostrarse y retirarse, el cuerpo ocupa un lugar central. No como un cuerpo silencioso, sino como un cuerpo afectado. Un cuerpo que expresa, que se tensa, que se inhibe, que cae, que se ofrece y se retira al mismo tiempo. Los síntomas histéricos no buscan cerrar la falta ni resolverla. Funcionan como una manera de sostener esa posición inestable, de no quedar fijada, de no quedar capturada en una única forma de ser. Desde esta lógica, la histeria no apunta a tener lo que falta, sino a mantener vivo el deseo, evitando quedar atrapada en una respuesta definitiva. Pero para que esto no quede solo en un plano teórico, vale la pena detenerse en un ejemplo clínico concreto, compartido por la autora Omaira Meseguer en una revista lacaniana. El caso clínico de Omaira Meseguer ilustra la trayectoria de una mujer que, desde su infancia, fue capturada por la mirada materna y ubicada en el lugar de una vitrina. En esta escena fundante, ella fue constituida como un objeto precioso a ser exhibido y adorado, pero simultáneamente marcado por la vergüenza, lo que la obligó a construir una fachada de perfección absoluta para tapar cualquier falta. Al llegar a la vida adulta, la paciente quedó fijada en esa misma posición subjetiva. Se presentaba ante los hombres como una joya impecable, buscando causar un deseo fascinado, pero permaneciendo inaccesible detrás del cristal de su propia imagen. Esta estructura le impedía alcanzar cualquier tipo de satisfacción sexual, ya que el encuentro real con el cuerpo del otro amenazaba con romper la puesta en escena de su belleza como objeto ideal. Finalmente, el proceso analítico le permitió distanciarse de ese mandato materno, logrando que esa vitrina se rompiera para dar paso a una feminidad menos rígida, donde ya no necesita ser un objeto de adoración constante para poder existir y desear. Después de recorrer tanto la neurosis obsesiva y la histeria, se puede empezar a ver algo en común. Más allá de sus diferencias, en ambas hay un punto compartido. El goce no aparece de manera directa ni ilimitada. Está desviado, mediado, desplazado, puesto en escena de distintas formas, a través de las ficciones en las que el neurótico se entrama, pero nunca se impone como un absoluto. En la neurosis, el malestar se arma siempre alrededor de un límite que hace que el deseo no pueda satisfacerse del todo, pero que al mismo tiempo impide que el goce se vuelva total y arrasador. Cuando se encuentra con un adulto neurótico, el psicoanálisis suele ubicar que se produjo una operación decisiva en la infancia del sujeto.
la introducción de un tercero que pudo interponerse entre el niño y un goce que, de otro modo, sería sin freno. Freud pensó este límite a partir de la lógica del complejo de Edipo. Lacan retoma esa formulación y la precisa con un concepto clave: el significante del nombre del padre. No se trata necesariamente del padre real ni de una figura concreta, sino de un significante que introduce un corte en la relación con el goce materno. Se lo llama así porque en la experiencia edípica suele encarnarse a través del padre, en tanto es quien viene a nombrar la ley, a decir que no todo está permitido, que no todo se puede, que no todo se goza. Es un significante que ordena, que pone un límite y que da un marco simbólico al deseo. Esa operación es la que transforma un vínculo cerrado con el cuerpo materno, ese goce absoluto, casi devorador, en un mundo donde el deseo queda regulado, desviado, aplazado. La neurosis se organiza dentro de ese orden. Por eso puede haber duda, conflicto, síntomas, fantasmas, preguntas. El neurótico puede incluso saber que sus síntomas lo hace sufrir. Puede reconocer que está pensando de más, que algo no tiene sentido, que se repite sin razón, aunque muchas veces no pueda dejar de hacerlo. Por eso el sujeto neurótico sufre, pero sufre dentro de un marco simbólico que le permite tramitar lo que le pasa, ponerlo en palabras, interrogarlo, sin quedar completamente tomado por ello. En ese sentido, el significante del nombre del padre funciona como una carretera principal. Un modo de estar en el mundo donde el otro no es todopoderoso, donde el goce está limitado, donde lo real puede ser canalizado a través del lenguaje, aun cuando nunca termine de resolverse. Y es justamente desde ahí que se vuelve necesaria la pregunta que sigue. ¿Qué ocurre cuando ese límite no opera? ¿Qué pasa cuando no hay un significante que venga a ordenar el goce? Cuando el otro ya no aparece regulado, sino que logra imponerse de manera absoluta. Ahí ya no nos encontraríamos dentro de la neurosis, y lo que aquejaría al sujeto ya no sería un síntoma, sino algo distinto. Pero ese será un tema para abordar dentro de la segunda parte de este video.